Grau. Nací hace 76 años en Santiago de Chile y llevo en Venezuela continuamente desde el año 1976. Con anterioridad estuve también 2 años antes en Venezuela ayudando a organizar la Escuela de Geografía de la Universidad Central de Venezuela, institución que después del golpe en Chile me acogió muy fraternalmente y con gran generosidad venezolana se me dio el mismo tratamiento que tenía en Chile de profesor titular, en este caso Universidad Central, donde llegué a ser director de la Escuela de Geografía de la institución, como también coordinador académico de la Facultad de Humanidad y Educación. Para mi familia, mi esposa Mercedes y mis 2 hijos, Ives y Michelle, todos venezolanos por naturalización, han sido los momentos más felices de nuestra vida. Nos agradecemos a los venezolanos de todo nivel que nos han hecho posible esta vivencia en este país, que yo insisto mucho en mi escrito, es el país más fabuloso de América Latina. Dentro de ello, para mí, mi permanencia en Venezuela se signa, en primer lugar, con el reconocimiento y estímulo que he recibido de diferentes sectores de la vida nacional para desarrollar mi labor, en primer lugar, docente. Mi vocación de maestro la he podido realizar a plenitud y con gran sentido de apoyo en la Universidad Central durante más de 20 años, donde jubilé y soy actualmente profesor emérito. También desarrollé labores docentes en la Universidad Simón Rodríguez después de mi jubilación y ocasionalmente en conferencias en diferentes lugares. Entre otros, he tenido la gran alegría que la Universidad Nacional Experimental de Yaracuy designó con mi nombre una cátedra de estudios libres de dicha universidad. Para uno, todo ese apoyo sistemático a mi labor como docente me llena de satisfacción y me siento a mi edad totalmente realizado en ese aspecto. A la vez también, aquí se me ha permitido realizar la parte más ardua de mi labor científica en la investigación geohistórica, particularmente en investigaciones, digamos, en geografía nacional, en geografía de América Latina y en geografía universal. Indudablemente, con las posibilidades que tenemos en la universidad y luego con el apoyo que tuve de instituciones como Fundación Empresas Polar, la Bancaribe y las Academias de la Historia y de Ciencias, he podido tener un continuo en mi labor científica. Sin duda, no habría podido realizar en mi país de origen todo lo que he culminado aquí en Venezuela. Todo ello ha estado, además, acompañado, en mi caso, por un arduo conocimiento del territorio nacional. Y donde más he aprendido ha sido el común, del pueblo común, del campesino, de los, digamos, gente de mar, de la gente urbana. Porque la geografía que yo trato es una geografía humana, una geografía de la sociedad. Y donde uno más aprende es en la gente del común, en la gente que de una u otra manera se le va abriendo a uno, lo va induciendo. Imagínense, yo que me formé en el austro extremo, me especialicé en esos años en geografía andina, venir en el neomediterráneo, venir a un país tropical como Venezuela, para mí todo era inédito. Era descubrir la sensualidad de los paisajes venezolanos, su gente, y para ello me hubiera sido imposible sin el apoyo sistemático de la gente allí. Por lo tanto, no creo que en ninguna parte del hemisferio americano uno hubiera tenido un apoyo tan sostenido de los sectores más desfavorecidos de la sociedad hasta los más beneficiados como el que habla. Dentro de eso, habla de algo muy importante en Venezuela, que siempre prendió a mi familia y el que habla, fue la generosidad del venezolano. El venezolano, como viaja poco en líneas generales, no suele comparar la amplitud y la generosidad del gentilicio nacional frente a otros lugares. Uno que ha tenido esa suerte de conocer bien América, parte de Europa y parte de África,
queda prendado con esa bondad, generosidad a unos sectores más humildes, más desposeídos. Siempre, yo me acuerdo algunas veces en salida de campo, con uno comparten su arepa, ¿ah?, o su pabellón sin ningún problema y con gran generosidad. Por lo tanto, ha sido una vivencia en que yo diría ha estado todo signado por la generosidad de todo sector de vida nacional. O sea, cuando aquí se me nombró académico de historia, después se me nombró académico de ciencia física y matemáticas, yo sí procuré, en ambos casos, que mis discursos estuvieran centrados sobre temas venezolanos. Y cuando regresé a Venezuela la vez primera en el año 66, me quedé tan prendado del país que allí se me designó en Chile académico de número de la Academia Chilena de Historia, que todavía soy miembro. Y como homenaje a Venezuela, en aquel momento yo no pensaba regresar a Venezuela, en el año 66, hice mi discurso en comparación sobre un tema venezolano, la transformación del paisaje venezolano en el periodo de la emancipación, que ha sido publicado. Ello prueba que el cariño hacia Venezuela no es solamente ulterior, sino muy previo, un país que se merece eso. Desgraciadamente en Venezuela, y aquí entra un poco lo anecdótico, no siempre el emigrante ha dado al país lo que el país le ha dado a él. A mi modo de ver, en unas líneas generales, los emigrantes, un sector importante emigrante y de sus hijos, no se incorpora a la cultura nacional. En mi caso, yo a mis hijos aquí los eduqué en liceo público, en universidad pública, y mire, ambos son profesionales y le ha ido bastante bien sus respectivas profesiones. En el plano, digamos, profesional de mi familia, he tenido la suerte de que con la universidad gratuita y laica de Venezuela es posible que mis hijos hayan terminado sus respectivas carreras, el mayor en administración y el menor en geografía. En Chile, cuando yo hice mi estudio, también eso era posible, pero ahora hubiera sido imposible, porque ya, como ustedes lo habrán visto en las últimas manifestaciones en Santiago, la educación es pagada y muy cerrada. O sea, es una gran desventaja de Venezuela que permite que cualquier persona de cualquier condición social pueda alcanzar educación superior, además con la gran cantidad de universidades que hay. Por eso es muy importante, yo diría, que el emigrante se integre al país, dé de sí y de su familia lo mejor para esta nación y para la reconciliación nacional, que sí es fundamental para su desarrollo futuro económico y social. Además, desde el punto de vista personal, este es un país que tiene las opciones de todo tipo. Yo acabo de terminar de coordinar una colección de geografía que se llama GeoVenezuela. Son 11 tomos de geografía hechos por 100 distinguidos colegas venezolanos. Esa geografía en sus 10 tomos prueba que no hay ninguna parte del territorio nacional que no tenga opciones de desarrollo sostenido y sustentable para el porvenir. Este no es solamente un país petrolero, sino que tiene recursos marítimos, terráqueos, de fin, de todo tipo, para abastecernos e inclusive para exportar a un mundo que yo ya no estaré en este universo, pero ustedes sí, en las futuras décadas será el siglo del hambre y de la sed. En los futuros años, por todo este cambio climático y por el crecimiento demográfico, habrán zonas con grandes carencias alimentarias y acuíferas, como ya se está viendo en el Caribe insular. Venezuela tiene que prepararse para abastecer esas carencias a nivel mundial. E indudablemente nosotros debemos superar un modelo de un país petrolero para entrar en un país que dé seguridad alimentaria y acuífera a su pueblo. Y esa seguridad no se consigue importando alimentos con los ingresos petroleros, sino produciendo, estimulando al campesino, al pescador, a que de una u otra manera dé esas situaciones. No hay ninguna barrera geográfica para que ello no sea posible. Más aún, cuando yo llegué en Venezuela por vez primera en el año 64, me recuerdo que hacer ciertos
platos no era fácil aquí. Para, por ejemplo, hacer una buena paella, los alcachofas eran pequeñitas, los pimentones también. Hoy día no. Hoy día, de una manera u otra, aquí se ha probado, en base a la investigación y a la producción en sitios como en Keyboard, por ejemplo, con la cebolla y los pimentones, otra cosa, la bondad de la producción. ¿Para qué decir? Nuestra fruta. Nuestra fruta es una de las mejores del mundo, pero no hay una situación de continuar esa exportación a nivel mundial. Hay hechos paradojales. Por ejemplo, esa fruta tan buena llamada pitaya se descubrió en Venezuela. Hoy día uno no puede comprar en ninguna parte una pitaya. En cambio, en Colombia, que se sacó de aquí, se exporta a todo el mundo. Entonces ahí tenemos nosotros, en posibilidades ilimitadas, hacer, por ejemplo, lo que se hizo en Nueva Zelanda. Piensa usted lo que significó para Nueva Zelanda la expansión del kiwi. ¿Quién no se podría decir geográficamente este país a través de tanta fruta amazónica que tienen posibilidades ilimitadas? O sea, para mí, la geografía, la cultura venezolana nos abre opciones de buena esperanza, de alegría de vivir para las futuras décadas que no deben ser desaprovechadas por sus habitantes. Y dentro de ello, nada se puede lograr sin el apoyo del artista, del poeta, de la literatura. Para mí fue muy grato que hace pocos años atrás, 2 años atrás, se hizo el Congreso Mundial de Geografía en carácter latinoamericano en Montevideo. Y le dimos el premio de geografía a un geógrafo brasileño, Lobato, que ha incursionado en geografía y cultura, que es el nuevo campo de la geografía, al cual yo también me dedico. Por eso uno de mis últimos libros se llama Sobre los paisajes llaneros de Rómulo Gallego al porvenir, porque estamos buscando la conexión entre cultura, geografía, espacio, poesía, literatura. Dentro de ese contexto, para mí una gran satisfacción fue cuando fui galardonado por el premio Arturo Uslar Pietri. Para mí fue una muy grata sorpresa recibir ese premio. Además, revela la gran generosidad venezolana, porque una persona que no nació aquí, que se hubiera dado ese premio de un hombre al cual yo sí conocí, compartí algunos momentos con él y le tengo un gran respeto. Mi obra es polifacética y al día de hoy he publicado 204 obras entre libros, ensayos y artículos científicos. Esas obras, yo diría, se pueden repartir en varias vertientes. En primer lugar, las que corresponden a mi permanencia en Chile. Dentro de ello, indudablemente, ha sido la geografía de Chile la que ha tenido mayor expansión. Ulteriormente, destacan las obras que publiqué en Europa. Dentro de ellas está una obra muy cara, porque fue cara en el sentido de esfuerzo, porque dediqué una parte importante de mi vida a hacerla, y fue la primera geografía América Andina integrada. Ella se llama América Andina. Salió primitivamente en francés y luego ulteriormente tuvo ediciones en italiano, en portugués y en otros idiomas. Y en español ha tenido 2 ediciones. Esa obra hizo que ulteriormente, cuando fui más tarde a España, me tocara con muchos colegas que habían estudiado también la geografía americandina en base a ese libro. Esta obra estaba prologada nada menos que por Pierre Georges, el famoso geógrafo económico. Esa vertiente europea después la continué en una vertiente americana. Y para mí agradezco mucho el apoyo que me dio el Fondo de Cultura Económico de México, en la cual publiqué 3 obras. Una transformación del paisaje geográfico americano en las primeras décadas del siglo pasado. Luego otra que hablo sobre la geohistoria americana, en una obra colectiva dirigida a Ruggiero Romano, que se llama Para una historia de América. Y luego otros ensayos más sobre geohistoria ambiental. La tercera vertiente es una vertiente que he hecho en Venezuela. Dentro de la vertiente venezolana, yo creo que son algunos aportes significativos
en los siguientes temas. En primer lugar, creo que allí mi obra más importante que publiqué en Venezuela durante esta segunda estadía en el país ha sido la geografía del poblamiento venezolano en el siglo XIX, que son 3 tomos que ustedes pueden ver, que es a 2.500 páginas, 2.700 páginas, que salió publicada por Edición de la Presidencia de la República en tiempos de diferentes presidentes, y la última fue editada en el año 2002. Esos son 3 tomos, Geografía del Poblamiento venezolano del siglo XIX, y según los historiadores, y particularmente don Ramón J. Velázquez, ha dicho que es la obra más importante publicada en este siglo. Luego, también incursioné en una historia que a mí me apasiona mucho y que obedece a mi permanencia en Europa, que se llama La historia de la presencia italiana en Venezuela. Es un libro de 500 páginas que ha salido solamente en italiano. Lo publicó la Fundación Agnelli en Turín. No ha tenido una edición en español porque después la Fiat ya no se interesó en invertir en esos temas en Venezuela. Pero la edición europea está totalmente agotada y tuvo mucho éxito. Ulteriormente publiqué algo que yo creo que es bastante significativo. Cuando me inicié en la Fundación Polar y se me pidió que dirigiera un proyecto de geografía nueva. Ese proyecto lo presenté en el año 2002 a la Fundación Polar y se demoró, fue aceptado por ellos, y se demoró 5 años en realizarse bajo mi gestión. Y los últimos tomos salieron justamente hace 2 meses atrás. Es una obra de 11 tomos, de los cuales yo exactamente allí contraté a casi un centenar de autores, diferentes tendencias, porque es una obra plural, es una obra que no hay ninguna exclusión de ningún tipo, y la Fundación Polar me lo entendió. Lo que es descartable, destacable, que todos esos autores son todos formados en nuestras universidades nacionales. O sea, para mí es como un orgullo bastante haber llegado a una obra que sin duda, sin ninguna falsa modestia, no es una obra personal sino colectiva, no hay otra sino desde la obra de Codazzi en 1841. O sea que por lo menos uno deja haber dirigido una obra que indudablemente queda para el país. Y cuando estaba haciendo eso, se me pidió que hiciera un libro en base a unas charlas que di en la Fundación Polar sobre la sensibilidad de Venezuela. Me entusiasmó la idea y me puse a escribirlo, porque ahí me di cuenta de algo maravilloso, que en Venezuela, en la época colonial, no solamente se exportaba cacao, tabaco, azúcar, sino también una infinidad de productos, más de 300 productos que fui siguiendo en el territorio nacional. Entonces, por vez primera, hice un análisis de diferentes paisajes en todo el país que daban al mundo colorantes reales, la horchila, por ejemplo, que se usaba para las púrpuras, que daba olores diferentes, el olor de la canela, daba también el tinte del añil, daba las flores, las orquídeas, daba también alimentos, digamos, bastante interesantes como los picantes venezolanos, la zarrapia, etcétera, etcétera. Entonces allí fui trabajando y trabajando hasta que me salió una obra como menos unas 600, 700 páginas, ante lo cual la presidenta de la Fundación Polar me pidió, cuando se lo llevé, que cuánto iba a cobrar por eso. Yo nada, dije, va a ser mi homenaje a la institución y a la persona. Y así fue, me dijo, vez primera que alguien le ofrece algo a la Polar y que no me cobre nada, así fue. Y efectivamente en la primera edición no cobré nada, pero me dijo, yo lo único que le pido, le dije, que me hagan una buena edición. Bueno, yo me encargo de eso. Y efectivamente ella cumplió, hizo la edición Álvaro Sotillo, salió una hermosa edición que tuvo el premio al libro más bello del mundo en Leipzig hace 4 años atrás. Entonces, esa obra se agotó totalmente y alcanzó grandes cifras en los mercados mundiales, y después se me pidió que hiciera una segunda edición
por eso sí me pagaron mi derecho de autor. Y acabo de salir la semana pasada, que ahí en vez de ser en 2 tomos es un solo tomo, pero muy, muy decoroso y muy, muy bello, que ahora podrá ser alcanzado por varios autores. Aparte de eso, he publicado varias cosas más, sobre todo el libro de Andrés Bello en el Nacional, que ha tenido muchas satisfacciones, y otras obras que no es del caso analizar oportunamente. Sin embargo, ahora, en este momento, después de haber padecido una enfermedad bastante molesta llamada culebrilla, que yo creí que se había extinguido en el mundo, pero no, porque está tratada por todos los tratadistas coloniales, así, estoy terminando una obra que me pidió la Comisión Nacional de la UNESCO, dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela, que se va a llamar Las rutas del cacao en la Venezuela colonial. Para mí es una sorpresa, porque paradojalmente el cacao, en sus términos de geografía cultural y artística, no tiene ninguna gran obra. Sí se han publicado documentos. Por ejemplo, Bernardo Núñez tiene el libro sobre el cacao en el Banco Central, pero eso son recopilación de documentos, no es una obra. Y hay alguna obra que toca tangencialmente el cacao, pero el cacao por el siglo XVII, XVIII, viene a ser lo que el petróleo para nosotros hoy día. Entonces, cuando me puse a investigar esto, yo me imaginé que iba a ser algo muy sencillo, y no, que va. Ya llevo más de un año trabajando en eso, y si va todo bien, y si la salud me lo permite, esta obra podrá ser terminada el próximo año. Yo creo que a comienzo del próximo año, que yo creo que va a ser una obra importante para el conocimiento de lo que era el territorio nuestro y cómo se transformaba con el cacao. Por ejemplo, el caso de los grandes cacaos, ¿no es cierto? Pero hay aspectos inéditos. Por ejemplo, la importancia que tenía la propiedad de los esclavos. Los esclavos, a través de un sistema de arboledillas, también producían cacao de ellos. Los indígenas también. Entonces, temas inéditos que de una u otra manera han sido desdeñados por nuestra geografía histórica tradicional. Espero entonces que eso salga el próximo año y todo. Y después había pensado, y se me invitó el año pasado a España por la Fundación Carolina a presentar en diferentes universidades españolas un gran proyecto que se iría a llamar Ver, Oír, Tocar, la sensibilidad de Hispania en el continente americano. Esa fue muy patrocinada por el anterior embajador de España en Venezuela, Damaso Delario, y en las universidades españolas que visité, por la invitación de ellos en Barcelona, Madrid, Sevilla, Salamanca y otras, fue muy bien acogido. Desgraciadamente, desde el punto de vista editorial, en este momento con la crisis española, veo que será imposible un apoyo español. Vamos a ver a quién nos destina el destino, ¿no es cierto? Eso sería un proyecto para el futuro inmediato.